A continuación vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas. Bueno, pues en primer lugar, la derivada del seno de x es el coseno de x. Vamos a ver un ejemplo de derivada donde sale el seno aplicando la regla de la cadena. Por ejemplo, esa función de ahí, el seno de 5x cuadrado. Como veis, aparecería por un lado el seno y por otro lado una función polinómica que sería 5x cuadrado. Entonces, en este caso tendríamos que aplicar la regla de la cadena, como hemos visto en otros apartados anteriores. ¿Qué función es la que aparece, digamos, primero, por así decirlo, la que está más hacia afuera, por así decirlo? Pues sería el seno. Luego, por tanto, lo primero que yo tengo que derivar es el seno, que como hemos visto su derivada es el coseno. Por tanto, esto sería igual al coseno de 5x cuadrado. Y además todo esto lo tengo que multiplicar por la derivada de 5x cuadrado, que es a lo que le estoy haciendo el seno. Como es una potencia, su derivada sería 2 por 5, 10x, le resto un grado. Y ya está, no tengo que multiplicar por nada más. Tengo que matizar que en este caso sería el coseno de 5x cuadrado y todo eso multiplicado por 10x. Al igual que antes, repito, no estoy haciendo el coseno del producto de todo eso, sino que para que no haya duda, esto de aquí lo vamos a poner delante mejor y así ya sabemos qué es ese producto de esa potencia por ese coseno. Ahora vamos a ver dos ejemplos de derivadas con el coseno y la tangente. En el caso de la función coseno, su derivada es el menos seno. Es muy sencillo de aprendérselo. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. Así que estas dos muy fáciles. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos dan esa función de ahí. En ese caso, cuando el 2 del exponente aparece ahí en ese lugar, esto significa que todo el coseno está elevado al cuadrado. Es otra forma de escribirlo. En vez de ponerlo así, todo con paréntesis elevado al cuadrado, se pone en medio para indicar eso mismo. Entonces, en este caso, como veis, si yo me fijo, la función que primero aparece, que está más hacia afuera, sería el cuadrado, realmente. Y dentro de ese cuadrado está el coseno. Por tanto, lo primero que yo tengo que derivar es la potencia. O sea, si yo me imagino que el coseno de x, en vez de poner coseno de x, pusiese simplemente x al cuadrado, pues su derivada sería, como hemos visto antes, el exponente pasa adelante y se le resta un grado. Entonces, primeramente, aplicando la regla de la cadena, sería 2 veces el coseno elevado a 2 menos 1 es 1. Pues simplemente sería 2 por el coseno. Y ahora además tengo que multiplicar por la derivada del coseno, que en este caso es el menos seno. Luego todo esto tengo que multiplicarlo por el menos seno de x. Para esto no escribirlo así tan feo, podemos poner el signo menos delante, ya que está multiplicando a todo y por tanto todo sería al final, quedaría multiplicado por ese signo menos, junto con el 2 y luego ya el producto del coseno de x por el seno de x. En el caso de la derivada de la tangente de x, ahora veremos que se puede dar de dos formas distintas. Vamos a demostrarlo y así también nos sirve como ejemplo para practicar la regla del cociente. Bueno, la tangente de x sabemos que es igual al seno entre el coseno. Pues a partir de eso de ahí, que es el cociente de dos funciones que ya sabemos derivar, vamos a obtener la derivada de la tangente. Lo que tengo que aplicar es la regla del cociente que la vimos en apartados anteriores. Entonces, teníamos que hacer la derivada del numerador, que en este caso la derivada del seno sería el coseno, pues yo pongo el coseno de x tal cual, multiplicado por el denominador sin derivar, que es el coseno de x. Y a eso le teníamos que restar el numerador tal cual, sin derivar, multiplicado por la derivada del denominador, que en este caso, como es el coseno, acabamos de ver, es el menos seno de x. Teníamos que dividir todo eso entre el denominador que nos habían dado elevado al cuadrado. Si esto lo desarrollamos, como veis, primeramente el coseno de x por el coseno de x es el coseno cuadrado de x. Y aquí, como veis, tenemos un menos que se está multiplicando por otro menos que hay aquí. Luego esto es más. Y el seno dos veces, pues igual, sería el seno al cuadrado. Y en el denominador teníamos el coseno cuadrado de x. De aquí puedo obtener dos resultados.
Por un lado, sabemos por la fórmula fundamental de la trigonometría que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado es igual a 1. Luego en el numerador directamente podemos poner que eso vale 1 y debajo la expresión que teníamos, el coseno al cuadrado. Luego por un lado hemos obtenido que la derivada de la tangente es igual a 1 dividido entre el coseno cuadrado de x. Pero por otro lado esto podríamos escribirlo de otra manera. Es decir, podríamos poner este cociente como suma de dos cocientes. Por un lado esto de aquí y por otro lado esto de aquí. Si os liáis con tanto seno y coseno, lo podéis ver más fácil con números. Supongamos que me dan esa suma de esas dos fracciones y esto yo lo escribiría así. Es decir, pondríamos en el denominador común y en el numerador sumaríamos los numeradores. Pues en este caso lo que hemos hecho ha sido justo al revés. Nos lo dan así y lo que hemos hecho ha sido separarlo en dos fracciones. Fijaos, es como si el coseno en mi ejemplo fuese el 2 y el seno fuese el 3, por ejemplo. Pues lo que hemos hecho ha sido separarlo en dos fracciones. ¿Qué pasa? Que en este caso, como me queda el coseno entre el coseno, pues dos cosas que se dividen y son iguales, dos números, dos valores, es igual a 1. Y aquí me quedaría el seno cuadrado entre el coseno cuadrado, que fijaos, esto de aquí yo lo puedo escribir así, ya que como los dos están elevados al cuadrado, pues podría poner directamente ese cociente elevado al cuadrado. Y el seno entre el coseno justamente es igual a la tangente, ¿no? Luego podría escribir eso como la tangente al cuadrado. Luego al final he llegado a otro resultado que también me vale como derivada de la tangente, que es 1 más la tangente cuadrado de x. Así que cuando me aparezca una tangente y tenga que derivarla, puedo aplicar o bien este resultado o bien este resultado.